Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver qué sucede cuando suben el precio de los insumos, de los fertilizantes, de los químicos, de las manos de obra y no sube el precio de los productos que nosotros cosechamos. Eso nos crea una crisis muy interesante, la cual vamos a describir por qué ocurre y qué podemos hacer para defendernos a continuación. Sean ustedes bienvenidos. Ahorita, a raíz del video que acabamos de publicar relacionado con el impacto de los sucesos que están ocurriendo en Ucrania con la Federación Rusa, se hizo un comentario de que generalmente el problema era que subían el costo de los insumos y no subía el precio de los productos que nosotros cosechábamos. Eso es una crisis muy interesante que no solo pasa en ocasión de esta guerra, sino también sucede con mucha más frecuencia de la que nosotros nos imaginamos. Por eso nos motivamos a hacer este video para analizar por qué ocurre y dar algunas ideas al alcance del productor para afrontar este problema. El primer punto que puede causar que exista este problema es que existan muchos agricultores y muy pocos compradores. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay una gran industria que procesa los productos del campo, digamos harina de maíz, harina de trigo o cualquier otro producto que se procese, que requiera un procesamiento industrial, producción de aceite, y la producción está a cargo de muchos agricultores en una región. Por ser todos estos agricultores propensos a venderle la producción a esta industria, al final la industria termina imponiéndose, porque puede que le dé condiciones preferenciales a algunos agricultores un poco más grandes o a algunos productores estratégicos, pero al grueso de los productores las condiciones serán las estándar, que significa los precios más bajos que pueda pagar esa industria. Recuerden que esa industria, para ser competitiva, debe poder vender los productos al precio más bajo posible y para ello debe comprar los insumos al precio más bajo posible. Y entonces, si nosotros los agricultores necesitamos tener un precio justo que permita mantenernos en producción, ellos van a buscar la forma de reducir ese precio al máximo y presionar a la baja el precio. Y aquellos agricultores que no están dispuestos a aceptar esos precios bajos, pues sencillamente no le compramos. Pero como es el único comprador que existe en la zona, al final terminamos sucumbiendo y vendiéndoles la cosecha. Eso realmente es un problema. Ahora, ¿qué pueden hacer los agricultores? Los agricultores pueden agruparse. De repente, no en la misma cantidad de todos los agricultores de una región, pero sí por lo menos algunos agricultores en forma estratégica y crear el volumen necesario que justifique la creación de una planta o de una industria que procese productos similares a lo que produce esa gran industria ubicada en esa región. Esa pudiera ser una alternativa. Otra alternativa es buscar otros clientes, aunque estén un poco más lejos y representen algunos costos de transporte un poco más altos. Claro, siempre sacando cuentas para que exista rentabilidad en las operaciones. Cuando esa gran industria o ese gran comprador se da cuenta que existe competencia, pues buscará la forma de presentar condiciones más competitivas a sus agricultores, ya que ellos, para poder funcionar eficientemente, necesitan un volumen importante de agricultores que le estén suministrando materia prima para ellos existir. Y eso, al final, va a redundar en mejores precios de mercado. En resumen, la comercialización
y la competencia es la que marca la diferencia. Y si hay pocos compradores, o buscamos producir otras cosas que podamos vender sin necesidad de pasar por esos filtros, o sencillamente buscamos organizarnos para nosotros hacer nuestra propia comercialización. En el caso del mercado de exportación, ocurre que muchos agricultores pequeños acopian a una cooperativa o a una agrupación o a alguna empresa que consolida la producción, y son los que hacen todos esos trámites burocráticos que piden los gobiernos, tanto el de salida como el de entrada, para cubrir todos esos extremos y poder colocar la cosecha con ellos. Eso lo que sucede es, volvemos a atacar ese punto, agrupándose los productores pueden buscar la forma de que entre varios llegar a un volumen que justifique hacer las exportaciones directamente sin pasar por esos acopiadores que buscan indiscriminadamente bajar los precios de los productos del campo. Otro punto que tiende a hacer que bajen los precios de una manera importante es cuando existen cadenas de comercialización muy largas. Existe una persona que va de finca en finca, de hacienda en hacienda, comprando la producción, la cual se la vende a un acopiador regional, el cual se lo vende a un transportista que lo lleva, por ejemplo, a la capital, donde entra en un mercado mayorista, donde entra al final en una red de supermercados, y al final ese producto, sin tener una transformación desde el momento en que salió del campo hasta el momento en que llegó en las manos del consumidor, pasó por 1, 2, 3, 4, como 5, 6 eslabones, cada uno de ellos teniendo su margen de ganancia y su protección ante las fluctuaciones del precio. Entonces, cuando, por ejemplo, por cualquier causa se reduce el consumo a nivel del consumidor, en el mercado mayorista se bajan los precios, pero eso significa que el camionero, el transportista, también le bajó el precio al acopiador regional, y el acopiador regional le bajó el precio al productor. Al final, el que pagó los platos rotos porque bajaron los precios a nivel del consumidor fue el agricultor. Los demás eslabones en la cadena porcentualmente tuvieron sus ganancias, incluyendo el pago de sus costos fijos de operación. Mas no así el agricultor, que tuvo que bajar sus precios para que le fuera atractivo a los otros eslabones de la cadena de comercialización seguir operando. En caso contrario, en que suba el precio a nivel del consumidor, el supermercado puede subir los precios, pero hasta que el mayorista no le suba los precios, él va a dejar esos precios en unos valores altos. Luego, al final, la competencia hace que a nivel del supermercado suban los precios. Luego, entonces, el camionero, el transportista, sube sus precios. Y por último, es que llega un beneficio de un precio adicional al agricultor. Es decir, que el agricultor, cuando hay unas cadenas de comercialización muy largas, son los primeros que reciben el bajón de precios y los últimos que reciben cuando los precios suben de manera importante. Entonces, es una ironía, pero el hecho de que existan esas cadenas tan largas es lo que marca la diferencia de tener bajos precios a nivel del campo. Y que puede ocurrir que suban los precios de los insumos y que los precios a los cuales está vendiendo el agricultor sigan siendo extremadamente bajos. Aquí aplica lo mismo. ¿Cómo hacer para saltarse eslabones en la cadena de comercialización? Y ahí le puedo decir una experiencia personal administrando una finca de solo 3 hectáreas. Cuando venían las personas a comprar aquí a Puerta de Finca, los precios eran regalados. Pero hicimos el esfuerzo de llevar la cosecha hasta la capital de la República, lo vendíamos en unos supermercados. Bien interesante, los productos premium y los productos regulares los vendíamos en unos supermercados de menor calidad o de menor estrato económico, y colocábamos toda la cosecha en promedio a unos precios muchísimo más altos que lo que estaríamos colocándolo si lo estuviéramos vendiendo a Puerta de Finca. Incluso nos dábamos el lujo
de cuando había subidas de precios, darles descuentos importantes a los supermercados, los cuales hacían que la relación fuera más íntima y más cercana y nos protegía incluso de la entrada de terceras personas. Eso fue una experiencia personal y estuvimos casi 20 años haciéndolo. Como ustedes saben, nosotros transmitimos de la República de Venezuela y aquí hubo una debacle económica que fue la que básicamente arrasó con este sistema de producción. Pero el sistema funcionó durante 20 años. De hecho, si nosotros hubiéramos trabajado con el sistema tradicional de venta de los productos del campo, a puerta de finca, como hacía todo el mundo, pues hace 20 años hubiéramos quebrado, no hubiéramos pasado esa experiencia de tantos años. Además que esa experiencia fue muy gratificante. Ahora, ¿qué pueden hacer otros agricultores? Pues sencillamente buscar clientes en proporción al tamaño de la empresa. O sea, nosotros no buscamos, era una finca pequeña, nosotros buscamos fruterías y supermercados muy pequeños que pudiéramos atender de una forma muy confiable, porque nosotros éramos una finca, una tierra muy pequeña. Si las tierras hubieran sido más grandecitas, pues entonces nosotros hubiéramos podido hacer negocios con cadenas de comercialización mucho más grandes. Pero el hecho es que buscamos y lo logramos saltarnos esas cadenas de comercialización y fue lo que marcó la diferencia en un momento dado. Y esa relación con los supermercados hay que cultivarla para que ellos puedan estar satisfechos y nos mantengan como proveedores, sobre todo proveedores confiables. El otro punto importante que queremos mencionar es la necesidad de buscar nuevos mercados, en especial cuando los precios están altos. Cuando los precios están bajos y todos los agricultores tienen la cosecha perdiéndose en sus tierras, nadie va a querer hacer negocio con ustedes. Todo negocio que ustedes hagan va a ser un negocio donde van a perder más dinero. Sin embargo, cuando se presenta la escasez y están todos los compradores tradicionales a puerta de finca tratando de comprar la producción y a precios extremadamente altos y compitiendo entre ellos, incluso en algunos casos sé de personas que se han ido a las manos buscando presionar al otro para que no negocie, para que todas estas cosas, es el momento en que ustedes tienen la sartén por la mano. Y es el momento donde ustedes pueden hacer convenios de producción con cadenas de supermercados, con otros mayoristas, pero ya más arriba en la cadena de comercialización y abrir otros mercados distintos a los que tradicionalmente tienen a puerta de finca. Y eso les permitiría, cuando los precios bajen, seguir vendiéndole parte de la producción a los que vienen a puerta de finca, pero ya tener unos mercados abiertos en otros lados que de repente no están sujetos a las mismas presiones de precios que se presentan en la región donde nosotros estamos produciendo. Eso nos defendería para casos en que se presenten problemas de exceso de producción que hagan que nuestros precios bajen. También suele ocurrir que, por ejemplo, ahorita a finales del 2021 e inicios del año 2022, los precios de los fertilizantes subieron de una manera desproporcionada. Pero los agricultores ya habían hecho sus siembras y sus plantaciones y habían fertilizado sus cultivos con insumos comprados a inicios del 2021. Entonces, al ellos tener ese producto a precios bajos, a pesar de que los insumos subieron de precio, ellos tienen un volumen de producción a precios más bajos y les ha permitido ofrecer sus cosechas a precios más bajos, sin tomar en cuenta lo que es el costo de reposición. Y entonces aquel agricultor que haya comprado su cosecha con un tiempo más tardío y le haya recibido ya el impacto de los altos precios, puede ver un problema serio de competitividad y dificultarse de manera importante la colocación de esta cosecha. Entonces, o ver mermada significativamente su rentabilidad, ya que como el grueso de la cosecha se hizo con insumos del precio del año anterior, entonces los agricultores tienen la posibilidad de vender a precios más bajos y si hay mucha competencia, pues lo harán, venderán a precios baratos y todos tendrán una pérdida económica importante porque
al final, al momento en que les toque comprar el fertilizante nuevamente, lo tendrán que pagar a un precio muy caro y de repente no lograrán los mismos volúmenes de producción. Eso nos lleva al quinto punto, que es que a largo plazo los precios y los costos de producción se autorregulan. Podríamos hablar de esa agroindustria fuerte que impone condiciones año tras año, pero si ellos se les va la mano y quiebran a sus agricultores, esos agricultores ya no le producirán más insumos y ellos se verán con un serio problema de materia prima. Por eso es que año a año tienen que reunirse y ponerse de acuerdo con las condiciones de producción y venta. Entonces, lo conveniente es ser transparente. Sin embargo, a corto plazo se presentan unas distorsiones importantes, como el caso que estábamos mencionando del precio de los fertilizantes, que subieron en forma abrupta y cuesta muchísimo al agricultor poder trasladarlo. Crear relaciones sólidas con nuestros clientes son las que nos permitirán conversar y acordar distintas formas de lograr un precio que la productividad se mantenga en el tiempo de una forma rentable y que la industria se asegure los volúmenes de materia prima que necesitan para seguir operando. Ya hablamos del caso de abrir nuevos mercados, nuevos clientes, que se debe hacer especialmente en los momentos en que los precios se encuentran altos. Pero esa diversificación de mercados también debe venir acompañada con una diversificación de productos. Por ejemplo, si nosotros estamos en el estado de Portuguesa, en Venezuela, allí uno puede decidir sembrar arroz, puede decidir sembrar maíz, puede decidir sembrar soya, puede decidir sembrar sorgo, puede decidir sembrar girasol. Lo que hacen muchos agricultores es sembrar uno solo de esos cultivos para no complicarse la vida. Entonces entra en la rosca o en la comercialización de ese producto con la agroindustria asociada, por ejemplo, del maíz. Si nosotros nuestras haciendas las tenemos una parte con maíz, una parte con soya, una parte con girasol, otra parte con arroz y otra parte con ganadería, nosotros tenemos un elemento de negociación, porque nosotros le podemos decir a la industria que si ustedes no nos quieren pagar determinado precio, pues este año no siembro maíz, sino siembro soya, o siembro maíz, o meto más animales. Y entonces tengo una diversificación de entradas y no dependo de lo que decida una sola industria. Tengo diversas industrias con las cuales conversar y a las cuales trabajar para lograr un sistema más estable. Por supuesto que pueden haber crisis país que dañan el negocio de absolutamente todas las cosas al mismo tiempo, pero la norma es que siempre los problemas se presenten con un solo cultivo. O sea, que de repente el cultivo de soya esté en crisis, pero si nosotros estamos sembrando una parte de la finca en maíz, esta parte de la finca en maíz nos puede hacer más resiliente y podemos soportar mejor la crisis de la soya por tener un cultivo de maíz. De hecho, tener diversidad de cultivos no solo trae beneficios a nivel de la comercialización de los productos y la potencia de negociación que eso nos crea, sino que eso también nos trae como beneficio la posibilidad de hacer rotación de cultivos. Y entonces podemos destinar que el año en que sembramos maíz en unas tierras, al año siguiente la sembraremos de soya, al año siguiente la sembraremos de girasol. Allí tendremos cultivos diferentes y la posibilidad de que se establezca una plaga que afecte a los tres cultivos es mucho más difícil de que si todos los años, absolutamente todos los años, sembráramos maíz. Entonces no solo hay ventaja a nivel comercial, sino también hay grandes ventajas a nivel agronómico, a nivel biológico. Finalmente, debemos entrar en un punto que se llama eficiencia en la productividad, en la producción.
Eso significa que nosotros hagamos un uso óptimo de los recursos. La aplicación, hicimos un video donde compartimos las distintas estrategias que se pueden hacer para defendernos en el caso de la subida de fertilizantes. Pero igualito tenemos un video que explica cómo hacer para manejar plagas y ahorrar mucho dinero haciendo técnicas de monitoreo de plagas y enfermedades. Esos videos existen en nuestro canal, cuestión de que ustedes los busquen, pero existen. Los vamos a colocar en la pantalla final de este video. Pero esas estrategias aplicadas a la producción, si bien dan más trabajo de las personas que coordina y organiza toda la producción, ayudan a reducir costos. Porque, por ejemplo, el uso de insumos, digamos insecticidas y fungicidas, normalmente se recetan en forma calendario. En tal fecha echa esto, en tal fecha echa esto y en tal fecha echa esto otro. Y eso no es necesariamente así. Hemos sacado cultivos de maíz absolutamente sin aplicar un insecticida. ¿Cómo? Pues sencillamente monitoreando, viendo el desarrollo del cultivo, cómo va el cultivo, cuánta plaga hay. ¿Llegó la plaga a un nivel que nos causa un daño económico que justifique prender el tractor y hacer la aplicación del insecticida? No se presentaba, pues no aplicamos. Y de esa forma logramos, además de un producto más sano, un ambiente más sano para nosotros, logramos un producto cuyo costo de producción fue mucho más bajo de aquella persona que le recomendaron hacer 3 aplicaciones de insecticidas, que las hizo, pero subió sus costos de producción. Entonces, la eficiencia viene de la mano del monitoreo, vienen de la mano, por ejemplo, nuestro software de cálculos de fertirrigación, que tanto les hemos mencionado, que optimiza el uso del fertilizante para que obtengamos el mejor rendimiento de los cultivos con el uso óptimo de los fertilizantes, que están basados en análisis de suelo, análisis de agua, que el software los revisa y los analiza todo el tiempo para mandar las recomendaciones de fertirrigación. Bueno, ese tipo de tecnologías son las que nos hace ser más competitivos. En estos días recientemente visitamos una finca de bananos, la cual habíamos visto por satélite y habíamos visto unos sitios donde habían problemas en el desarrollo de la planta. Y cuando detectamos que era un exceso de agua, un exceso de riego. Ese cultivo recibió una cantidad de fertilizantes que cuesta un dinero, pero como estaban regando en exceso en esas zonas de cultivo, ese fertilizante no podía ser absorbido por las plantas. En consecuencia, las plantas se estaban desarrollando mal a pesar de que habíamos gastado una cantidad de dinero importante en fertilizante. Entonces, haciendo el correctivo y aplicando el agua que es, el cultivo va a absorber todo ese fertilizante que ya está en el suelo y nos va a permitir dar una mejor respuesta en el desarrollo del cultivo y de ese dinero que invertimos usando ese fertilizante. Porque riego y fertilización van agarraditos de las manos. Bueno, esperando que esto le dé a ustedes unas luces de cómo enfrentar el problema cuando suben los precios de los insumos, de la mano de obra y de otros recursos que necesitamos para la producción y no sube el precio de la cosecha. Hay muchas cosas que debemos hacer, muchas de ellas representan más trabajo, pero todas esas cosas nos van a dar mucha resiliencia, mucha capacidad de aguante y soportar estas condiciones adversas. El futuro cada vez va a ser más competitivo y el que trabaje de una manera más eficiente va a ser la empresa que más prospere, incluyendo a los agricultores. Agricultor que no trabaje con un criterio empresarial es un agricultor que poco a poco va a ir saliendo y va a ir quebrando, quedando solo los más eficientes. No necesariamente tú tienes que ser un agricultor grande para ser eficiente. De hecho, los agricultores grandes tienen muchas ineficiencias. Los agricultores pequeños tienen muchas cosas que pueden hacer para defenderse de estas condiciones complicadas. Bueno, muchas gracias.